Hola, soy Kelly Espeche de Buenos Aires, Argentina, y somos The Branch, una comunidad que sigue a Jesús. Cada semana generamos nuevos encuentros con jóvenes de todas partes del mundo. Conéctate con nosotros, te estamos esperando. La interpretación bíblica. Y ahí puse algunas preguntas de introducción. ¿Es la Biblia un libro para mí? ¿Cómo puedo interpretar la Biblia? ¿Cómo diferenciar entre lo que Dios quiso decir en la Biblia y los significados que yo le puedo agregar por causa de mis prejuicios? Cuando uno estudia la Biblia, o sea, para interpretar la Biblia hay que estudiar, ¿no? O sea, que no interpreten la Biblia sin estudiar. Cuando estudiamos la Biblia, hay 3 pasos, y 2 pasos los aplicamos hoy en la explicación del devocional, ¿no? Observación y aplicación. Y la observación es captar lo que dice el pasaje, o sea que tenemos que mirar qué nombres aparecen, si está hablando Jesús, si está hablando otro, si está hablando el autor, o si el autor está diciendo quién otro está hablando. Qué cosas está enseñando o relatando o explicando. La observación nos hace mirar los detalles del pasaje, captar lo que dice. Luego de una buena observación podemos pasar al segundo, que es la interpretación. Interpretación es aclarar el significado de lo que dice el pasaje. Entonces aquí ya hace falta saber el contexto, hace falta ver quién escribió el libro, en qué momento histórico, usar el diccionario para ver qué palabras se están usando, usar diccionarios de la lengua original para que sepamos qué palabras se usó en el original, qué significaba en aquel tiempo y esas cosas. Interpretar, entonces, es el segundo paso al estudiar la Biblia, y el tercero es aplicar. Aplicar es relacionarlo con la realidad de hoy. O sea, una vez que yo sé lo que dice el pasaje para ese momento en que se escribió, después puedo decir, bueno, y hoy en día, ¿cómo se aplicaría ese pasaje? Si yo salto directamente al hoy en día sin pensar de lo que significaba en aquel tiempo, entonces puedo correr el riesgo de hacer una mala aplicación también. Así que observar, interpretar y aplicar. Voy a sacar el compartir la pantalla y quiero que me digan a ver si alguno captó, a ver cuáles son los 3 pasos para estudiar la Biblia. Observar, interpretar y aplicar. Muy bien. Es el método inductivo de estudio de la Biblia. Al observar, ¿qué significa observar? Captar lo que dice. Exacto. A interpretar, ¿qué es? El contexto, el significado de lo que quiere decir. Ok, aclarar el significado. Tener en cuenta eso. ¿Y aplicar qué es? Llevarlo a nuestra realidad. A la actualidad, llevarlo a la actualidad de hoy. Bueno, voy a dar un ejercicio, a ver si me pueden decir en este dibujo cuál de estos 3 pasos, a cuál de estos 3 pasos corresponde cada uno. El dibujo A, el dibujo B y el dibujo C. ¿Cuál es el de observación? Veo todo pixelado, no llego a distinguir nada. El B. ¿Los demás ven algo? El B. El B es el de observación, exactamente. O sea que la enfermera está está indicando que se preste atención a lo que dice, a lo que dicen las indicaciones del medicamento. ¿Cuál sería la indicación? ¿Puede ser? Interpretación. Exactamente. Interpretación, ¿por qué? Porque está tratando de saber el significado de lo que está leyendo. ¿Y cuál sería la aplicación? Bueno, no queda nada, ¿no? La aplicación es entonces usar el medicamento, ¿no? Lo mismo con la Biblia. Entonces, uno es observar correctamente, segundo es interpretar
y tercero es aplicar. Ese es el resumen más cortito que puede haber de cómo se estudia la Biblia, ¿no? Podemos hacerle mucho más subpuntos entre medios, pero eso es lo básico. Cuando estudiamos la Biblia tenemos que hablar sobre la autoridad de la Biblia. La Biblia tiene autoridad. Y la autoridad que tiene la Biblia es porque creemos que es un libro inspirado por Dios. O sea, inspirado significa que salió de Dios. Sería más que inspirado, la palabra correcta sería expirado de Dios. O sea, que salió de Dios y entró en el autor. O sea, que la verdad de Dios entró en el autor y el autor, usando su imaginación, su palabra, su cultura, su forma de escribir, escribió. Y entonces, al escribir el libro de la Biblia, podemos ver las características del autor, el estilo, la forma de escribir, pero la verdad que escribe es una verdad que la reconocemos como una verdad de Dios. Y la autoridad de la Biblia está confirmada por la autoridad de Jesús. O sea, Jesús sabemos o reconocemos nosotros que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús resucitó, así que si Jesús resucitó, significa que lo que Él decía de sí mismo es verdad. Él lo demostró al resucitar. Y si lo que Jesús decía de sí mismo era verdad, es que Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, es Dios encarnado. Así que lo que Él dice vale. Y la opinión que Jesús tenía de las Escrituras era que era palabra de Dios. Así que la única manera en que podamos negar la autoridad de la Biblia o la inspiración de la Biblia es decir que Jesús mentía. Si no podemos demostrar que Jesús mentía, entonces tenemos que aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, 16, 17, este es un versículo muy importante cuando vamos a hablar de la Biblia o cuando vamos a estudiar la Biblia o cuando vamos a hablar de la inspiración de la Biblia, es esta, que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Alguien puede leerlo en la Reina Valera? 2 Timoteo 3, 6 y 7 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Exacto. ¿Y alguien podría leer 2 de Pedro 3, 15 al 17? En traducción lenguaje actual dice, 2 de Pedro 3, 15. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia, para que podamos ser salvos, ya que nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de esto, y fue Dios mismo quien se lo explicó. En todas sus cartas, Pablo le ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Por eso no las entiende la gente ignorante, ni los que no confían en Cristo. Y luego las explica mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia. Y por eso Dios los castigará. Entonces es posible interpretar mal la Escritura. O sea que no pensemos que cualquier interpretación es correcta. O sea que siempre cuando interpretamos tenemos que saber que hay maneras correctas y hay maneras incorrectas de interpretar la Escritura. Así que los errores más comunes al estudiar la Biblia es quitarle, agregarle, ignorar y torcer. Ejemplo de quitar es la gente que, por ejemplo, hay una corriente interpretativa de la Biblia que no cree en los milagros. La mayoría de las veces la teología liberal no cree en los milagros, entonces los versículos donde se menciona un milagro, dice, bueno, eso no podemos tomarlo así porque los milagros no son posibles, entonces
ignoran esa parte, entonces están quitando parte, o sea, están yendo al texto con el prejuicio de que los milagros no existen. O sea que antes de acercarse al texto ya tienen una conclusión. Entonces ahí están quitando algo de la escritura. Un ejemplo de agregar serían los tradicionalistas, que le agregan cosas que la Biblia no dice, le agregan más cosas a la Biblia. Agregan su tradición. Ignorar es la persona que simplemente es haragana, ¿no? No estudia las escrituras, entonces no sabe lo que la Biblia dice, y leímos ahí los ignorantes en el texto que leímos recién. Y torcer es cuando se cambia el significado de algo para hacer coincidir con algo que yo previamente ya había pensado. Así que esos son los errores más comunes que Satanás ha usado a lo largo de los siglos para para ayudar a la gente a malinterpretar la escritura. Otra palabra que se usa para interpretación de la Biblia es la palabra exégesis. Exégesis es del griego, viene esa palabra, y significa extraer el significado de un texto dado. Y habla de objetividad. O sea que hay que extraer lo que el pasaje quiso decir, ¿no? O sea que el que tiene la prioridad es el autor, no yo que estoy leyendo, sino el autor. Lo que el autor quiso decir, eso es lo que quiero sacar del pasaje. No lo que significa para mí, ¿no? Lo que significa para mí recién es un paso último, el de aplicación. El paso primero es extraer el significado que el autor quiso dar. Y esto muestra objetividad. Y lo contrario, o el error, digamos, que sería lo opuesto a la exégesis, es la eisegesis, en donde yo le inserto mis interpretaciones personales al texto. O sea que yo ya tengo un preconcepto antes de leer, y cuando leo el texto digo, esto es lo que dice. Lo que estoy haciendo es metiendo mi idea preconcebida en el texto antes de entender lo que el texto dice. Así que ese es el peligro cuando leemos la Biblia, de hacer eisegesis en vez de exégesis. Es muy difícil. ¿Perdón? Es muy difícil no llevar nuestra subjetividad a la interpretación. Ok, sí. Sí, eso también es cierto. Nunca nuestra exégesis nunca es pura. Siempre tenemos el peligro de tener una mirada muy personal hacia el texto, ¿no? Pero tenemos que por lo menos ser conscientes de esa subjetividad nuestra, y por eso también la Biblia es mejor estudiarla en comunidad, ¿no? Por eso Dios hizo la iglesia, para que nadie interprete solo, sino que podamos nosotros comparar con lo que otros piensan y así librarnos de los errores de nuestra propia subjetividad. Hermenéutica es la palabra que significa, es la ciencia de la interpretación. No es solamente se usa para la Biblia, sino para cualquier cosa. Uno puede interpretar, en el caso de los textos, se interpretan cualquier tipo de textos, y se parece mucho la hermenéutica bíblica, se parece la hermenéutica de los textos antiguos. Por ejemplo, los textos de los primeros años de nuestra nación, de Estados Unidos, o de allá de Argentina, o de cualquier país. Los primeros textos hay que interpretar usando la ciencia de la hermenéutica, la ciencia de la interpretación. La hermenéutica también se usa para analizar el arte, la hermenéutica del arte. Podemos hacer hermenéutica de la sociedad, o sea, analizamos una situación social. Podemos hacer una hermenéutica de la pandemia, por ejemplo, interpretar qué es lo que está pasando. Eso es hermenéutica, es leer la realidad, en este caso la realidad. Y en el caso bíblico se llama hermenéutica bíblica, y es la hermenéutica aplicada a la Biblia. Se le puede decir interpretación de la Biblia, es lo mismo que decir hermenéutica bíblica, o exégesis bíblica. Y el objetivo es establecer pautas y reglas para la interpretación correcta. Como hoy dijimos, es posible hacer una interpretación incorrecta. Así que necesitamos pautas y reglas para la interpretación.
Una pauta que es muy importante es el sentido literal. Cuando leemos un texto, respetamos las letras y palabras de esa escritura. O sea que vamos a tener en cuenta cada letra y cada palabra del texto que leemos. Y en el caso de la Biblia, nos importa no lo que dice en español o en inglés, sino lo que dice en el original. O sea, qué dice en el hebreo y en el griego o en el arameo. O sea que si no conocemos los idiomas bíblicos, lo que tenemos que hacer es saber usar diccionarios y texto bíblico interlineal o transliterado para poder analizar lo que decía el original y tratar de conocer lo máximo posible el contexto del tiempo en que se escribió ese determinado libro de la Biblia para poder extraer el significado lo más cerca a lo que el autor quiso decir. Creo que hay online, en hebreo o en griego, está online para poder ver la Biblia y la traducción. Sí, correcto, sí. La Biblia tiene mucho sentido, ¿no? Hay porciones que son históricas, hay porciones que son poéticas, hay porciones que son proféticas, hay porciones que son apocalípticas o simbólicas, hay otras porciones que son cartas, leyes, hay muchas parábolas, hay muchos estilos y sentidos del texto, pero todos están basados en el sentido literal. O sea que, ¿cómo yo sé que este texto que estoy leyendo es histórico? Es porque presto atención a las palabras que está usando. O sea que presto atención a lo literal para darme cuenta que es historia lo que está contando. Por ahí cuando veo que está haciendo rimas de significado, en hebreo se usaba el paralelismo, que es una forma de rima, pero no de la palabra, sino del significado. Cuando veo que está usando rima, digo, no, esto no es historia, esto es algo poético. Entonces, cuando un texto es poético, se dan ciertas licencias, como por ejemplo, se usan símbolos y, por ejemplo, vamos a leer salmos que dicen que las montañas están aplaudiendo. Eso no significa que las montañas tienen manos, sino que es un lenguaje figurado que se usa en la poesía. O sea que, según las palabras que está usando, respetando el sentido que tiene el párrafo, me doy cuenta qué estilo es o qué sentido tiene el texto que estoy leyendo. Una pregunta, Dani. Dale. ¿Qué sentido o estilo tiene el Pentateuco? Varios. Tiene histórico, tiene leyes, tiene poesías, también tiene muchos estilos. ¿Y Génesis cuál estilo sería? Génesis también tiene muchos. ¿Estás refiriéndote a la creación? ¿O a qué Sí. parte? La creación sería un estilo histórico. Sí. Uh-huh. Aunque, digamos, la presencia de la serpiente y del árbol de la sabiduría del bien y el mal son cosas que parecería que está usando simbolismo. Pero porque toda justamente, la forma del texto es una forma histórica. Justamente ayer me enteré no es que me enteré, bueno sí me enteré, que hay una hipótesis documentaria o llamada hipótesis de Wallhausen, que propone que los primeros 5 escritos del Antiguo Testamento son una combinación de documentos que provienen de 4 fuentes de origen y narrativa originalmente independientes, que eran fuentes paralelas y que se combinaron posteriormente por una serie de redactores y dieron origen al Pentateuco, como lo conocemos en la actualidad. Sí. Ajá. Sí. No, sí, esa hipótesis está, o sea, se sigue estudiando, pero ya no se la considera con tanta énfasis como en ese tiempo cuando se la formuló. Pero sí fue una herramienta que se usó para desacreditar a la Biblia, o sea, para desmentir el concepto original de que eran libros de la unidad que tenían los libros, ¿no? O sea, como que decían, bueno, que un texto refleja
lo que pensaban los profetas, otro pedazo reflejaba a los sacerdotes, y así, ¿no? Como que digamos que uno no debería descartar totalmente esa teoría, pero sí esa teoría hace como una cirugía exagerada del texto, y entonces le quita su unidad, digamos. Pero bueno, no quiero entrar demasiado a hablar de esa teoría porque este tema es para una materia completa, ¿no? Hoy quiero dar un pantallazo general Bueno, para que ustedes como personas individuales puedan estudiar la Biblia y puedan acercarse lo más posible a una hermenéutica correcta. O sea, el sentido literal, porque el sensus literalis se llama en latín, ¿por qué es importante? Es porque antes de decidir qué significa un texto, tengo que mirar qué dice, ¿no? Al mirar qué dice, estoy prestando atención al sentido literal. Mirar las palabras que está usando, mirar las expresiones. Después de ahí me puedo dar cuenta a qué sentido, o a qué otro sentido puede bueno, hacer es referencia. que, por ejemplo, vos dijiste el sentido que se le da a la serpiente y al árbol es simbólico. No, yo no dije que ese se le da. Yo digo que la presencia de la serpiente que habla y de un árbol que representa la sabiduría del bien y el mal puede llegar a hacernos pensar de que es simbólico. Pero el texto en general, la forma del texto es histórica, no es poético. Por eso es que no podemos sacar la conclusión de que es simbólico, porque la forma del texto no me permite a mí decir que es simbólico. Dani, una pregunta. En la categorización primera que has hecho de esos 5 puntos del desarrollo de interpretación, ¿la alegorización la meterías ahí o no? Vamos a hablar de la alegoría enseguida. Vale, entonces me he adelantado. Está bien, está bien. Claridad. Por muchos siglos, la interpretación, o sea, cuando empezó la interpretación de la Biblia, los primeros que interpretaban la Biblia eran los apóstoles, ¿no es cierto? Después de Jesús, los que interpretaban la Biblia eran los apóstoles. Después que murieron los apóstoles, los padres de la iglesia, los pastores, eran los que conocían a los apóstoles, los que sabían lo que los apóstoles habían explicado, y ellos seguían las explicaciones. Cuando se murieron lo que se llaman los padres de la iglesia, que eran los pastores, los primeros pastores después de los apóstoles, la época patrística, después comenzó a desarrollarse lo que se conoció como la escolástica, donde había gente muy instruida, muy erudita, que conocía muchísimo, y entonces la gente se refería a ello para encontrar el significado o la hermenéutica de la escritura. Cuando llega la Reforma, Lutero, que era un estudioso de la escritura, era un erudito, era como él daba cátedra, pero él se dio cuenta que la Biblia era tan clara en la mayoría de los asuntos que dijo, esto lo tienen que leer todos. La Biblia está hecha para las personas, no para los eruditos, para las personas normales. Entonces, la Iglesia Católica reaccionó tremendamente porque dijo, no, esto es sumamente peligroso. Si la gente normal lee la Biblia, va a interpretar todo mal. Y Lutero no ignoraba ese peligro. Por supuesto, siempre existe el peligro de que interpretemos mal, pero Lutero decía, la Biblia, la mayoría de lo que la Biblia enseña es sumamente claro que cualquier persona lo puede entender. Hay algunos aspectos más difíciles que requieren un estudio más profundo y más especializado, pero en realidad la mayoría de lo que se escribe en la Biblia es bien claro. Entonces, por eso él tradujo la Biblia al lenguaje a la lengua vernácula, o sea, a la lengua de la gente, para que la gente pueda leer la Escritura. Y gracias a Dios coincidió con el invento de la imprenta, entonces miles de personas podían tener la Escritura en su propio idioma. Así que eso está basado, este concepto de que el pueblo puede interpretar, también se llamó interpretación individual, bueno, que el individuo podía interpretar, o sea que no requería
un especialista para poder interpretar la Biblia. Entonces, perdón, ¿qué quiere decir escolástica? Porque no me quedó bien el significado de la palabra. Es cuando se apoyaba, la interpretación de la Biblia se apoyaba en los eruditos. O sea, los eruditos eran los que sabían y ellos eran la autoridad. Uno, si quería decir que este texto significaba algo, tenía que decir como dijo tal persona, Agustín o Tomás de Aquino o quien sea, como dijo él, este texto significa tal cosa. Entonces se apoyaban en lo que decía un erudito. Y no está mal. Hoy en día también nosotros, especialmente para los pasajes más difíciles, los pasajes que necesitan un buen conocimiento del hebreo o del griego, leemos lo que llamamos los comentaristas, ¿no? Los comentaristas son gente que profundizó mucho más en el texto y entonces nos ayudan a nosotros a complementar las partes que son más difíciles. Como la suma teológica. No es un no sé, Efraín, ¿puedes contestar a eso? Yo no conozco tanto la suma teológica para decir si sería como un comentario bíblico o no. Sí, vendría a ser, porque es lo que estás hablando tú, los padres de la iglesia al final, cuando no pierden la referencia, el peligro que fue de cuando se perdieron a los apóstoles es que sus discípulos se creían y que tenían autoridad de los apóstoles, cuando realmente los apóstoles cesaron para muchos, para otros piensan que aún puede haber hoy, pero para muchos cesaron cuando la muerte de los 12. Entonces, estas sumas, o por ejemplo, por eso hay también tantos un poquito las teorías y los caos, porque realmente se dieron, por ejemplo, para el énfasis católico, esta suma teológica es como nivel escritural de la Biblia, pero realmente lo que has dicho son comentarios bíblicos, ¿no? Es un poco el problema, que cuando leemos los escritos de los padres de la Iglesia, tiene una profundidad muy grande, pero muchas veces se dice que son interpretaciones humanas, no interpretación realmente que vamos a así decirlo, inspirada por el Espíritu, ¿no? Entonces ahí viene el error un poco en lo católico y también hasta en el mundo protestante, que ya con la Reforma se va quitando, pero la suma teológica es una interpretación y un comentario bíblico como los que podemos encontrar hoy en día de algunos monjes que se encerraban a interpretar y a estudiar las escrituras. ¿Sí? Es lindo escuchar la interpretación de otros, y cuando digo escuchar, me incluyo también leer, por supuesto, a la gente que ya no vive más, pero que también interpretó. Somos todos parte de la misma iglesia que estamos escuchando uno a otro lo que interpreta. Pero así como dijo Efraín, ninguna interpretación debe considerarse divina o inspirada por Dios en el mismo sentido que la Biblia. Un libro cristiano que leemos hoy en día, sea un comentarista o sea simplemente un libro de aplicación a un tema, puede ser muy bueno. Podemos decir está inspirado por Dios en el sentido de que es algo muy bueno y muy saludable y tal vez muy bíblico, pero aún así no tiene el nivel de la Escritura. Ninguna cosa que nosotros produzcamos la podemos poner al mismo nivel que la Escritura. Dani, una cosa, no. El hecho, por ejemplo, la suma teológica de San Agustín, ¿no? Si no me equivoco. O Santo Tomás de Aquino. Suma teológica de Tomás de Aquino, pero cita también a San Agustín. Agustín, sí. En la suma teológica. Tomás de Aquino y San Agustín, bien uno por también el pensamiento filosófico, que hoy las modernidades cogen ideas de ellos, fijaros, y muchas veces están, ¿no?, en el lado opuesto de lo que pensamos nosotros, ¿no? Pero para estas personas, para los reformadores, fueron dos personas como básicas para hacer la reforma, para hacer las nuevas interpretaciones, que ahí también es donde tú has dicho, Fran, los teólogos, y que es lo que te he dicho, hay teólogos alemanes que en el siglo XVII, XVIII y XIX empezaron a interpretar y ver como que, por ejemplo, Génesis capítulo 1 puede ser poético también, y ha habido esa lucha, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que has dicho, Dani, me parece súper importante. Creo que hay una sola interpretación y que después podemos nutrirnos de comentarios súper buenos y profundos de personas muy capacitadas por Dios. Pero eso no está a nivel de esos comentarios de la Biblia, porque algunos de los ponemos a nivel de la Biblia o más. Y ese es el error, ¿no?
Entonces, el error muchas veces fue como la suma teológica, que es un comentario súper profundo e interesante para los que le encanta leer. Algunas veces se puso como inspirado. Ese es el problema, lo que dije al principio. Los discípulos, los apóstoles empezaron a meter cosas y se puede ver hasta en lo de la Santa Cena, ¿no? Si el trozo de pan es el propio cuerpo de Cristo que estamos comiendo, ¿no? Hay teólogos del siglo de la Edad Media que piensan que sí, y de la Reforma, que es el propio cuerpo de Cristo que estamos comiendo, cuando sabemos que no es así, ¿no? Pero es un debate otro. Pues empezaron a implantar cosas como bíblicas, cuando Jesús nunca dejó. Entonces, por eso vemos dentro de cosas de la iglesia primitiva que hoy ya no están, o que hemos perdido, porque se empezaron a implantar cosas de los discípulos de los apóstoles y de los discípulos de los discípulos de los discípulos, y entonces fue transgiversando y un poco, pues, también difuminando los principios de la iglesia primitiva. Y ya me callo, que si no hablo yo. Bueno, otro asunto es la motivación. El verdadero problema de interpretar la Biblia es nuestra negligencia, porque para interpretar la Biblia se requiere trabajo, no es tan fácil nomás como apretar un botón y obtener el significado, o abrir una página web y un comentario bíblico y ya ahora ya sé. No es tan fácil. O sea, tengo que ser diligente, cuidadoso, humilde, dispuesto a estudiar, ¿no? Otra, el cristiano sensual. Ese es un problema en la interpretación de la Escritura. O sea, cuando se hace énfasis en lo que yo siento, ¿no? Cuando para yo medir algo, si algo es bueno o no, depende de lo que yo siento. O sea, que si yo me siento bien con algo, yo digo, bueno, esto es del Señor, porque me siento bien. Esto no me cae bien, esto que estoy leyendo en la Escritura, así que estoy seguro que no es de Dios, ¿no? Entonces, en vez de que la Escritura sea sea la medida para mostrarme a mí lo que es de Dios o no, mi sentimiento es la medida, ¿no? Yo soy el juez de si algo es de Dios o no. Eso es peligroso. O sea, por eso puse la palabra cristiano sensual, porque las sensaciones son las que gobiernan mi juicio. Y eso es peligroso. O sea que cuando estudio la Escritura, tengo que ser capaz de yo ponerme debajo de la Escritura. O sea, la Escritura no puede estar debajo de mí, ni al mismo nivel que mi opinión o la opinión de otros eruditos, sino tiene que estar encima de mí. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso es muy importante que yo le dé el lugar que le corresponde, ¿no? Y de esa forma tengo que estudiar. En cuanto ahí los cristianos que se basan por los sentimientos y no quieren estudiar la Biblia, le gusta mucho el pasaje donde Jesús dice que seamos como niños, ¿no? Pero ser como niños no es ser fiaca y no estudiar la Biblia, ¿no? Ser ignorante de la Escritura, no es eso. Ser como, es justamente, en 1 Corintios voy a mostrar el pasaje, a ver acá. Nos dice, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, en el modo de pensar tenemos que ser maduros, tenemos que crecer, tenemos que estudiar, tenemos que mejorar, desarrollarnos. No tenemos que quedarnos con las primeras cosas más esenciales. Tenemos que desarrollarnos y crecer. Y aquí 3 principios, quiero compartirles estos 3 principios que son básicos para la interpretación de la Escritura y deberían guiar nuestro estudio de la Biblia. Primero, que la Biblia se interpreta a sí misma. O sea que cada vez que quiero interpretar un versículo de la Biblia, el resto de la Biblia me ayuda a mí a entender ese versículo de la Biblia. O sea que si quiero tener el significado de un versículo y ese significado yo no lo encuentro en ninguna otra parte de la Biblia, lo más probable es que mi interpretación no está siendo correcta. O sea, hay una frase que dice: un texto fuera de contexto es un pretexto. O sea que el contexto general de la Biblia me ayuda a mí a entender
el versículo o el pasaje específico que quiero interpretar. O sea, eso me ayuda a mí a no salirme, a no exagerar una parte o algún versículo, hacer demasiado énfasis en un versículo cuando no encontramos referencia en el resto de la Biblia a ese aspecto. El segundo principio es interpretar la Biblia literalmente, como ya compartí algunas de estos principios, que nos ayudan a evitar que nuestra imaginación se extravíe en interpretaciones fantásticas y nos invita a examinar de cerca las formas literarias de la Escritura. A mí me asusta cuando veo un predicador que dice, leí este texto de la palabra y le pedí al Espíritu Santo que me diga qué es lo que significa. Y de repente Dios me dijo que esto es lo que significa y empieza a explicar cosas que están muy en el aire, digamos. No tiene ninguna base en lo que dice el contexto de la Escritura ni nada. Es algo que él recibió. Es muy peligroso. Puede ser que Dios nos hable. Es posible que Dios nos hable. Yo no niego eso. Dios nos puede hablar. Pero si Dios me habla, yo tengo que ser suficientemente humilde para decir, eso es lo que yo creo que Dios me está diciendo. No decir eso es lo que Dios dice, porque si yo digo eso es lo que Dios dice, a mi interpretación le estoy dando el mismo nivel que la palabra de Dios. O sea que yo puedo decir, yo creo que eso es lo que Dios quiere para nosotros. O yo escuché la voz de Dios de esta forma. Eso puedo decir. Pero yo me tengo que hacer cargo de que si me equivoqué, es mi equivocación, no es la equivocación de Dios. Porque si yo digo esto es lo que Dios dijo y después resulta que no era así, entonces la gente dice Dios me mintió, ¿no? Por eso es mucha responsabilidad cuando la manera en que yo presento mi interpretación. Si la interpretación tiene que ser lo que la Biblia dice, y para estar seguro que la Biblia es la que la dijo y no yo, tengo que estudiar lo que dice la Escritura y respetar el sentido que tiene la Escritura. Y el tercer punto, les muestro otra vez más los tres puntos, los tres principios. El tercer principio es el método gramático histórico. O sea que el que estudia la gramática, o sea que el que estudia la oración, el tipo de verbo para saber si era una orden o si era por ejemplo, el versículo que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, eso es lo que dice en español, ¿no? Y si miramos en español, podemos llegar a pensar que la orden es, o lo principal de la orden es ir, ¿no? Y en realidad, la orden es hacer discípulos. Y el ir en realidad es como yendo o mientras van por el camino. O sea que la orden no es ir, la orden es hacer discípulos. Por eso si estudiamos la gramática en el original, nos damos cuenta en lo que el pasaje quiso decir, ¿no? Y no solamente la gramática, sino también el contexto histórico. O sea, en qué momento se escribió, quién escribió, a quién lo escribió. Eso todo nos ayuda. Por ejemplo, si vemos que está escribiendo Pablo, entonces uno dice, bueno, Pablo, él sabía las escrituras, era rabino, tenía una formación judía, había descubierto a Cristo después de estar en la ley. O sea que podemos saber quién era Pablo y cómo lo está diciendo. Y dice, bueno, a Corintio, decimos, Corintio había este problema, idolatría, había problemas sexuales, entonces decimos, bueno, entonces entendemos por qué Pablo dice lo que dice, ¿no? Entonces, estudiar el autor, estudiar el contexto, estudiar el momento histórico, la fecha, todo eso nos ayuda a tener una mejor interpretación del pasaje. Y eso se llama el método gramático histórico. Después hay reglas para interpretar, pero las reglas son muchas, y por eso no quise incluirlas hoy,
porque eso sería ya, si a alguno de ustedes le interesa, estudiar un poquito más profundamente este tema. Pero sí, lo que vimos hasta acá tiene implicancias prácticas, ¿no? Si yo voy a interpretar la Biblia, tengo que observar lo que dice, tengo que prestar atención a lo que dice y buscar el sentido lógico y el sentido común, digamos, ¿no?, del pasaje. Y respetar lo que el pasaje está diciendo. Y cuando, por ejemplo, la mayoría de las Biblias hoy en día tienen, antes de cada libro, tienen una pequeña introducción donde dice en qué momento, en qué fecha, quién lo escribió, a quién lo escribió. Y si no, online también ustedes pueden encontrar ese tipo de introducciones. Y como dijo Francisco, también ustedes pueden acceder a la Biblia interlineal, donde pueden leer arriba está en griego, después está en cómo se pronuncia en griego y después en español. Y de esa manera ustedes pueden ver palabra por palabra lo que está diciendo el texto. No se puede leer tan rápido porque no es un lenguaje español fluido, pero eso sirve para estudiar palabra por palabra. Si ustedes van a explicar a alguien un texto bíblico palabra por palabra, tienen que ir al griego. No pueden hacer un estudio del español. Si quieren hacer un estudio en español sin ir al griego, lo más saludable es usar 4 o 5 versiones en español. Entonces, si usted comparan las 4 o 5 versiones en español, se van a acercar lo más posible al significado original en griego. Porque cada versión en español como que rescata un aspecto de la frase del original. Pero si juntamos varias, estamos más seguros de captar el significado original. Bueno, hasta aquí mi presentación de hoy. Quiero ver si alguno ahora tiene preguntas, si alguien no la hizo todavía, o si, no sé. Bueno, pregunta con respecto a un versículo que me quemó bastante la cabeza, que está en Mateo, cuando dice Jesús enseña sobre la ley. Ese, bueno, el famoso versículo que dice, bueno, pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Uh-huh. Yo al principio cuando lo leí, digo, bueno, ¿cuándo llega todo a su cumplimiento? O sea, porque primero digo que, o sea, habría que cumplir la ley todavía, pensaba, ¿no? Porque digo, si es hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿qué vendría a ser hasta el final de la humanidad? ¿O hasta que Jesús murió en la cruz? Es como que no terminaba de comprenderlo. No. Si querés, lo leemos completo para ver cómo es el tema. Sí, cuando habla de la ley, es inclusive, o sea, la ley, cuando decía Jesús la ley y los profetas, se refería a todas las escrituras. Entonces, cuando dice la ley, no es solamente la parte legal de la Biblia, sino que se está refiriendo a todos esos libros en los que también está la ley. O sea que Jesús, lo que estaba hablando es de la autoridad de la Escritura y de la inquebrantabilidad de la Escritura. O sea, la Escritura no se puede quebrantar y no va a pasar con el tiempo. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy en día. En algún momento la gente empezó a hacer una división de Dios como si fuera que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios malo y en el Nuevo Testamento se volvió más bueno, ¿no? No es así. Se ablandó. ¿Cómo? Se ablandó, claro. No es así. Si nosotros vemos la misericordia y el amor del Señor está por toda la Biblia, eso no es algo del Nuevo Testamento. Es cierto que hay una progresión de la revelación de Dios. Podemos ver una progresión en la revelación de Dios en la Escritura. Sin embargo, el mensaje del Evangelio, el amor, por ejemplo. Jesús dijo, un nuevo mandamiento. ¿Fue Jesús que dijo, nuevos mandamientos doy? Sí. Sí, bueno. Sí. Pero en realidad no era nuevo, sino que era simplemente la palabra que usa ahí en griego para nuevo, no es
no es algo que antes nunca existió, sino que es una forma diferente de decirlo, o una forma renovada de decirlo. En realidad en Sí, el porque Antiguo estaba en la ley Testamento, también. claro, en el Antiguo Testamento también estaba eso de amar a Dios y amar al prójimo. Tomás, tu pregunta viene a raíz de decir que por qué nosotros ahora comemos cerdo, no guardamos el sábado y las Claro, mujeres porque salimos yo de lo la que casa. interpretaba, o sea, yo tratando de interpretar el contexto, ¿no? En ese momento, cuando Jesús dijo eso, no había otra cosa que la ley y los profetas. O sea, por eso Claro. no me cerraba la conclusión de que tomemos también, ponerle todos los escritos de Pablo y todas las cosas, porque en el No. momento en que Jesús dijo esto, en el momento que Jesús dijo eso, no había nada más que la ley y los profetas. Sí. Entonces digo, si tomamos en cuenta el contexto actual del momento en el que dijo eso, no se podía estar refiriendo a algo que después Pablo dijo. No. ¿Entienden? Esa era mi No. duda. No. Entonces, Para saber que el Nuevo Testamento también es escritura, nos tenemos que referir a textos como el que leímos hoy, ¿no? Donde Pedro se refiere a Pablo y dice, Dios le ha dado a Pablo que diga esto, y dice, y muchas personas interpretan mal, como también las otras escrituras. O sea que Pedro pone los escritos de Pablo al mismo nivel que las otras escrituras. ¿Se entiende ahí? sí. O sea que textos como ese nos hacen poner el Nuevo Testamento al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Pero lo que dijo Jesús, ese versículo que vos citaste, solamente se refiere al Antiguo Testamento. Claro, entonces, por eso, esa es mi duda. Si Jesús se estaba refiriendo a eso, de que no se le quitará ni un punto ni una letra, hasta que Claro. todo llegue a su cumplimiento, a mí lo único que me dejó tranquilo fue pensar, bueno, hasta que todo llegue a su cumplimiento debe referirse a cuando Jesús dijo consumado es, cuando Él murió en la cruz y la ley ya está. Porque si no, como que no le pero encontraba también, otra respuesta. no, pero también dice cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, pero vamos a leer el versículo para no errar. Dale. Yo lo iba a leer también, pero lo salté para no ser tan largo. Es Mateo 5, 17. Del 17 al 20. Porque hay judíos que son mesiánicos, que yo he escuchado, que los tipos decían justamente este versículo, ¿viste? Y decían, Jesús lo dijo, hay que cumplir la ley, ¿viste? Que seguramente era también la discusión que tenían los judíos en todas las cartas de Pablo y todo, que Pablo los exhorta después. Y yo leyendo toda la escritura entiendo de que no es así, pero me cuesta entender entonces a qué se refería Jesús exactamente con eso que dijo ahí. Entonces yo no digo, uy, no tengo que comer cerdo, me tengo que circuncidar. Yo ya leí toda la Biblia y saqué las conclusiones, pero por curioso digo, ¿qué quiso decir ahí? ¿Entendés? Claro. O sea, como que me genera esa pregunta, porque no la termino de comprender y la tengo marcada ahí con un coso que dice estudiar gigante. Uh-huh. ¿Puedes leerla? Sí. Dice, a ver. Dice, ¿no creen ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas? No he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. O sea, lo que Jesús está haciendo es validando la escritura. O sea, que él, como lo que Jesús enseñaba, sonaba como otra religión para los judíos. O sea, cuando los judíos escuchaban a Jesús les parecía como que no era lo mismo que antes.
Claro. Entonces, la tentación de ellos es decir, Jesús no respeta el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces Jesús valida el Antiguo Testamento, y él dice, vine a darles el verdadero significado, ¿no? Vine a darles el verdadero significado a la Escritura. Y al final dice que la justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. O sea que Jesús supera el Antiguo Testamento, pero no lo invalida. Jesús le da el verdadero significado a la palabra. Por ejemplo, no matarás, ¿no? Ellos simplemente lo consideraban como matar el cuerpo. Claro. Pero Bueno, yo había Jesús escuchado habla también, de sentimientos más profundos que son parte de eso mismo. yo había escuchado que, no sé quién, un pastor había dicho que Jesús era la Torá viviente, entre comillas, ¿no? La ley viviente. Ajá. Entonces, que ese pasaje se adaptaría bien a eso como lo explicas vos, de que Jesús en realidad termina siendo la ley, ¿no? Lo que al nosotros seguir a Jesús, la estamos cumpliendo, digamos, sin tener que cumplir todos los mandamientos que cumplían los judíos. Claro. Bueno, es un pasaje complicado. Sí. Sobre la ley podemos hablar un día, pero en general podemos decir que la ley moral del Antiguo Testamento sigue hasta hoy en día. O sea que nos sirve. Los 10 mandamientos, por ejemplo, son totalmente válidos, ¿no? La mayoría de los... Después también hay otros muchos mandamientos que también sirven para hoy en día como regla de moralidad, ¿no? Para mostrarnos lo que está bien y lo que está mal. Hay otros mandamientos que son mandamientos exclusivos para Israel, porque acordémonos que eso no es solamente una escritura espiritual, sino que era la legislación para la nación de Israel. Entonces hay mandamientos que tienen que ver específicamente con Israel. Y hay otros mandamientos que tienen que ver con rituales o ceremonias. En ese sentido, hay muchas cosas que ya después de Jesús nos siguen, porque Jesús es el cumplimiento final de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, sacrificar a los corderos, derramar la sangre, todo eso nos sigue, ni siquiera los judíos lo practican más. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue sacrificado una vez y para siempre. Entonces, todo lo que se hacía hasta Jesús en cuanto a los rituales, el sacrificio, del perdón y todo eso, ya no siguen después de Jesús. O sea que no necesitamos cumplir eso porque Jesús ya lo cumplió. No me quiero ir, ¿no? Pero vos dijiste, los judíos no lo cumplen más. No había que hacerlo... Sacrificar al cordero. Claro, eso no era sí o sí en el templo, que hoy el templo no está, y por eso puede ser que no lo estén haciendo. Claro, sí, esa es la razón. Y nosotros podemos entender por qué no está. Nosotros desde el nuevo pacto, desde este nuevo acuerdo que tiene Dios con la humanidad, entendemos por qué Dios no se pone las pilas y establece un templo en Jerusalén. Porque ya no es lo que Dios busca establecer en su relación con la humanidad, ¿no? Porque si fuese tan importante de que se haya falta matar un cordero en Jerusalén, Dios como todopoderoso, bien, se pondría las pilas y establecería un templo donde se haga el sacrificio. Pero Jesús ya fue el último cordero, digamos, ¿no? Entonces Dios no necesita poner un templo en Jerusalén. Y entonces toda esa lista de cosas, desde ponerse la ropa de lino, lavarse los pies, las manos, la cabeza y todo eso, ya no lo hacemos porque se terminó esa etapa del contrato que Dios tiene con la humanidad. Acordémonos que nosotros tenemos un contrato. Testamento es eso, es un acuerdo, un contrato. Y siempre cuando uno firma un contrato, el que vale es el último contrato firmado. Yo si alquilo una casa y renuevo el contrato, el que vale es el nuevo contrato. No puedo irme por los requisitos que tenía el contrato que firmé hace 10 años. Los que valen son los requisitos de este contrato ahora. Y nosotros vivimos bajo el Nuevo Testamento, bajo el nuevo contrato, el que se firmó
con la muerte y resurrección de Jesús. Y yo creo que eso es lo que tenemos que acordarnos, porque hay mucha gente que confunde. Estos grupos mesiánicos yo creo que están muy confundidos. Muchos hermanos de la iglesia Hay de todo, hay de adventista, todo. hay hermanos de la iglesia adventista que están muy confundidos porque no saben qué ley cumplir, qué ley no cumplir. Hay incluso bautistas del séptimo día que en vez de guardar el domingo, guardan el sábado, porque también tienen esta confusión y esta necesidad de cumplir la letra de la ley de este contrato anterior que había, ¿no? Yo ahí les mando a estudiar Gálatas. Bueno, No, es cierto, ¿no? Y sobre todo también cuando el arca del pacto fue destruida o, bueno, oculta o el Señor se la llevó, ahí hay interpretaciones, yo creo que el Señor se la llevó. Ese lugar santísimo se fue, ¿no? Y ya mismamente Ageo habla del el deseado que iba a venir, que iba a tener el segundo templo iba a tener una mayor gloria, y no hablando del templo de escritura, sino en la forma de Jesús. Y es ¿no? ese detalle, cuando Jesús muere, que dice que el velo del templo se rasgó en dos. Del lugar santísimo, pero Y ya no estaba el arca, nosotros, claro. desde el lugar donde estamos, que estamos tan habituados de estar en este nuevo pacto, no lo registramos como algo tan fundamental, pero para la gente que vivía en el tiempo de Jesús, para el sacerdote temeroso de Dios, que entraba al templo y ese velo estaba abierto, era un cambio total de paradigma, porque hasta el momento en que ese velo se rasgó, si él lo atravesaba, se moría. Sí, En cambio ahora se abrió y él llega a ese espacio que ese momento, ese detalle, para nosotros ya no tiene el peso que tenía para la gente en el tiempo de Jesús, ¿no? Pero... Por eso Hebreos que dice que ahora se ha roto el velo y podemos entrar al lugar santísimo. Sí. Confiadamente. Tal. Claro, y confiadamente, ¿no? Antes entraban con un miedo terrible y Sí. hoy en día el Señor nos permite entrar en oración, donde sea que estemos, podemos entrar al lugar santísimo y Él dice confiadamente, o sea que no tengan miedo, no los voy a matar. Miren si nosotros ahora en este momento que estamos reunidos en Zoom tendríamos miedo de que invocamos a Dios y nos mata de un rayo, ¿no? Que ese era el miedo que tenía la gente hasta el momento en que se rasga ese templo con la muerte de Jesús. Tenían miedo que Dios los iba a partir con un rayo si hacían algo que estaba mal. Para nosotros eso es totalmente ajeno, porque nos criamos en un nuevo y mejor pacto. Claro, la sangre del Cordero que ha sido derramada por todos nosotros, ¿no? A veces nos haría falta ir un poquito al Antiguo Testamento para ser más conscientes de la justicia de Dios, ¿no? Porque lo que llamamos vivir bajo el temor de Dios, ¿no? A veces haría falta, ¿no? Y es bueno que cuando leamos la palabra de Dios y todo eso, tomemos conciencia de lo serio que es Dios, de lo serio que es la justicia de Dios. Es importante eso, no perder ese sentido de la justicia de Dios. Es cierto que Dios es amor, es cierto que nos perdona, es cierto que la sangre de Cristo hizo posible que seamos justificados y Él nos vea a nosotros como justificados. Pero aún así debemos respetar la seriedad que tiene esto, ¿no? Yo creo que afecta también lo que enseñaba Alejandra, la santidad, ¿no? Si yo soy consciente de lo serio que es la justicia de Dios, lo serio que es la santidad de Dios, eso va a afectar también mi santidad. Porque por más que Jesús me salvó, me perdonó todos mis pecados, ya tengo entrada en la eternidad, aún así mi vida puede ser mejorada en mi forma de vivir, mi forma de actuar, por acercarme más al Señor. Y eso se llama santificación, ¿no? Este proceso de mejorar nuestras vidas para parecernos más al Señor.
Claro, de hecho, en la carta de Pedro, la primera carta, si no me confundo, en la segunda está, ese versículo no dice que sé santos porque yo soy santo, es lo que ha dicho el Señor. Esto viene del Antiguo Testamento, pero aplicado también a la iglesia del Nuevo Pacto. Sí, cuando un principio general así de hermenéutica, de interpretación de la Biblia, es que el Antiguo Testamento Está dentro. se interpreta con el Nuevo Wow. Testamento. Yeah. O sea, cada vez que va usted a estudiar alguna cosa del Antiguo Testamento, léanlo a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento termina de explicar todo lo que usted no puede entender del Antiguo Testamento. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, tenemos que hacer referencia al Antiguo, porque lo que pasó en el Nuevo Testamento, la venida de Jesús, vino encima de toda la base del Antiguo Testamento. No podemos ignorar la base anterior cuando leemos el Nuevo Testamento. O sea que está muy interrelacionado, pero la autoridad está en el Nuevo Testamento. Y si tenemos que elegir de todo el Nuevo Testamento, la máxima autoridad es Jesús. O sea que Jesús es la máxima autoridad en todo el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es autoridad sobre el Antiguo Testamento. Mi pregunta era con respecto a la literalidad. Y se me viene a la mente el pasaje en que Nicodemo le pregunta qué es nacer de nuevo a Jesús y le dice que es meterse de vuelta en el vientre de la madre. ¿Eso vendría a entenderse por literalidad? Bueno, sí, o sea, eso también significa literalidad, como vos decís, pero cuando yo dije literalidad, me refiero a que viene de la palabra litera o letra, o sea que es tener en cuenta lo que dice el texto. No, por ejemplo, si el texto dice, Jesús contó esta parábola a sus discípulos, entonces sabemos que todo lo que viene después de ahí era una parábola, no era una historia real. O sea, estoy prestando atención a lo literal para darme cuenta que lo que sigue no es tan literal, digamos, es una parábola o sería como hoy diríamos una fábula, ¿no? Dani. No es lo mismo que una historia. O por ejemplo, cuando dice que sanó al ciego, es literalmente una persona que no veía, que ahora ve. No es que significa que era una persona que ignoraba la verdad y se le abrió la mente y ahora entiende alguna verdad iluminada que no le había sido revelada a los demás. No se refiere a ninguna cosa filosófica. Pablo no es ejemplo de eso. ¿De cómo? Pablo no estaba ciego antes de que se le aparezca Jesús y quede ciego literalmente. Él estuvo ciego en el momento en que la luz lo encegueció y después recibió la vista cuando Ananías le impuso las manos. Sí, pero cuando él dice ciego, él habla en forma metafórica y cuando vos lees el texto, vos te das cuenta que lo que él está diciendo es que él no entendía la verdad y que después le fue revelada y la entendió. Cuando nosotros hablamos de interpretar literalmente las escrituras como método de interpretación, lo que nos referimos es a evitar las alegorías o darle significados espurios a las cosas. Por ejemplo, Jesús alimentó a los 5.000 con 5 panes y 2 peces. Y entonces venimos a decirlo, los 5 panes son la generosidad de los cristianos, las ofrendas de las viudas, las organizaciones misioneras de las iglesias, y los 2 peces son el estudio de la palabra y las agencias misioneras. A eso nos referimos, que eso no es literal. Que cuando dice 5 panes y 2 peces, eran literalmente 5 pancitos hechos de trigo y levadura y 2 pescados que sacaron del mar de Galilea de por ahí. Porque responde a una corriente que había, que era muy común en la patrística, donde le daban significados fantasiosos casi, espirituales le llaman. Significados espirituales
a distintas cosas. Entonces, el pez siempre era tal cosa, o el número siempre era tal cosa, porque 5.000 era la suma de 3.000 más 2.000, porque el 7 era la suma del 4 más el 3, y todo ese tipo de cosas se transforman en una fantasía que no necesariamente reflejan el mensaje que Dios nos quiere dar en las Escrituras. Claro, claro, por ejemplo, cuando dice Jesús entró en Jerusalén, Jerusalén era una ciudad, ¿no? Y eso es la interpretación literal, que Jesús entró en esa ciudad. Pero después ellos le daban una interpretación espiritual. Decían, bueno, que también significa Jerusalén es el santuario, así como Jerusalén está el santuario de Israel, Jerusalén significa el santuario, o sea que es el corazón del ser humano. O sea, Jesús entra al corazón del ser humano. Después Jerusalén también significa el cielo, porque o sea, un día vamos a ir al cielo, vamos a ir al santuario celestial, así que significa cuando Jesús va a entrar al cielo. Y así, le daban un montón de significados espirituales a las cosas, que tal vez el significado final estaba bien, pero no era eso lo que quería decir la Biblia. O sea, por eso es muy peligroso usar ese tipo de metodología. Yo no la mencioné. Perdón, Efraín, que hoy me mencionaste la alegoría, pero sí es un método que usaban los padres de la iglesia, se usó mucho, y Jesús también usó, y Pablo también usó, pero, o sea que cuando Jesús dice que el significado es este, o sea, cuando Jesús hace una alegoría y habla, entonces ahí sí podemos decir que eso dice la palabra de Dios, porque lo dijo Jesús. Por ejemplo, las parábolas. No, esa no es una alegoría. La alegoría sería, por ejemplo, Pablo cuando habla de Agar y Sara. Y Sara, sí. Sara es Agar es la ley. No. Sí, Agar es la ley y Sara la promesa. Entonces, usa una cosa histórica y le da un significado que es simbólico o abstracto, ¿no? Por ejemplo, la muerte del primogénito en Egipto y la salida de los esclavos, o sea, de los israelitas. ¿Y cuál sería el significado? Referido a la venida de Jesús, a la muerte de Jesús y a la liberación de nosotros, digamos, del pecado. Y porque escuché algo parecido. Eso no sería una alegoría, eso es más bien tipología, ¿no? Eso es lo que se llama tipología. Pero es así. Una alegoría sería la de, en verdad, de Juan 10, 1:10, lo de el que no entra por la puerta en la red de las ovejas, sino el que sube por el entrado. Sí. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, exacto, abre el portero, las ovejas le dan su voz. Pero cuando Jesús dice, por ejemplo, yo soy la puerta, exacto, o el camino, no significa que Jesús tiene unas bisagras y unas cosas, no es eso, ¿no? O sea que cuando leemos el texto nos damos cuenta claramente de que está usando un lenguaje simbólico, ¿no? Pero al mirar el texto es el significado lógico del texto, no necesitamos una iluminación especial para darnos cuenta. Claro, de eso. Es algo claro, lógico. o como cuando dice lo de la fuente de vida, cuando habla sobre la fuente de vida, cuando él habla con la samaritana. Ajá. Es que la diferencia que he hecho Dani... Dale, mandale. Bueno. Pero utilizar los milagros como tipologías o algo así, entonces sería incorrecto. Por ejemplo, justamente hablaron del ciego y hablar luego de ceguera espiritual, por ejemplo. O, Jesús mismo utilizó cuando después de la alimentación de los 5.000 se presentó a él como el pan de vida. Ese tipo de... Ajá. Pero cuando hablamos de ceguera, o de parálisis, o sea podemos hacer un sentido espiritual también. Claro, podemos hacer una alegoría de algo. Por ejemplo, si hablamos contamos de Bartimeo, el ciego, qué sé yo, y después hablamos de la ceguera espiritual, estamos haciendo una alegoría, pero no podemos decir que eso es lo que dice la palabra. Si el texto me está hablando de una ceguera física, lo único que puedo decir ahí es que
Dios tiene poder sobre la enfermedad física. Dios puede sanar. Eso dice el texto. Pero no puedo traspolar eso a la ceguera espiritual y decir que eso es lo que Dios dice, que cuando estamos ciegos espiritualmente. No, eso no es lo que Dios dice. Es simplemente una comparación. Ese es el cuidado que tenemos que tener con la alegoría. Y ese es el ejemplo más acabado de interpretación literal versus interpretación alegórica. La interpretación literal dice que Bartimeo era un ciego que Jesús sanó. Y por todos los versículos otros que hay en la Biblia, podemos decir de que hoy en día Dios tiene el mismo poder para sanar a un ciego. Eso es una interpretación literal. La interpretación alegórica es decir, Bartimeo era un ciego y hoy está ciego al poder de Dios y Dios te puede quitar esa ceguera, y qué sé yo qué interpretación alegórica. O poner, la ceguera de Bartimeo es el egoísmo de los cristianos hoy en día que no ofrendan para las misiones. Hacer esa traspolación, esa es una interpretación alegórica, que no es un método saludable de interpretación de las Escrituras. Yo he puesto en el chat general una mala interpretación alegórica sobre Nehemías. Si lo podéis ver, es súper interesante porque es lo que estás diciendo tú. Cuando vamos a interpretar, es la clave de que solamente hay una interpretación. Después en la aplicación se puede sacar varias aplicaciones, ¿no? Por eso también vemos que en la iglesia hay diversidad, vamos a así decirlo. Pero a mí el problema es los movimientos carismáticos que espiritualizan todo, ¿no? Lo he puesto aquí, por ejemplo, Nehemías, ¿no? Los muros de Jerusalén estaban en ruinas y ahora de los muros destruidos de la personalidad humana. Esa no es la interpretación. Vamos al contexto y es que Jerusalén estaba destruida porque había habido un juicio de Dios directamente sobre su nación y sobre Judá, porque Israel no está obedeciendo a Dios. Entonces, si ya haces esa interpretación, estás haciendo una eisegesis, la que ha dicho aquí. Estás sacando tu idea, y este es el problema de muchos predicadores. Estás sacando tu idea, que de repente tienes una idea y dices, bueno, ¿dónde puedo meter esta idea en un pasaje de la Biblia? Encuentras uno y la encasillas ahí. Claro, y ahí más correcto, para ese tema sería más correcto utilizar derribando toda fortaleza. Eso sería algo más de la mente, digamos, ¿no? Así es, así es. Derribando todo pensamiento, toda fortaleza así en contra del conocimiento de Jesucristo. Eso sería algo más mental, no utilizar las murallas, ¿no? Así es, así es. No, o los gigantes también, es otro tema, los gigantes. A veces hablamos de los gigantes del Antiguo Testamento como fueron destruidos y hacemos un paralelismo. ¿Cuáles son los gigantes hoy en día? Exacto, David es nuestro gigante, ¿no? Si tenemos que coger la onda, entonces tú dices, literalmente no cojo la onda y voy por la calle matando a mis gigantes de mi cabeza, ¿no? Y si es literal, bajo una onda en la calle, tirando piedras por ahí, ¿sabes? Entonces, o sea, podemos decir que así como Dios tenía poder o demostró su poder para destruir un gigante, así también el Señor nos puede ayudar a destruir, qué sé yo, cualquier cosa que se enfrente a nuestra vida hoy. No estaría mal decir eso, pero no podemos decir que eso es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que Dios obró y tenía poder para hacer esas cosas y que lo hizo. Eso sí dice el texto. Ahora yo puedo decir en la aplicación, no en la interpretación, en la aplicación puedo decir, bueno, también hoy en día Dios me puede ayudar en esto, lo que sea. Pero eso no en la interpretación. ¿A qué se refería cuando hubo la sanidad del ciego al que tuvo dos visiones primero? O sea, que vio primero hombres como árboles y después por segunda vez vio bien, digamos, pero no sabía a qué se refería y bueno, tenía esa curiosidad. Lo pongo ahí. Bueno, el texto es narrativo, histórico, o sea que no tiene ningún significado oculto. Eso es así como está ahí. Claro, pero ¿por qué lo nombró? ¿Por qué en la palabra también se detalló eso? ¿Por qué tuvo que haber sido? ¿Por qué fueron dos veces, digamos? Yo por curiosidad, nada más. Claro, o sea, la Biblia no dice por qué, pero podemos especular solamente. Cuando especulamos sobre un texto bíblico, tenemos que aclarar de que estamos especulando, ¿no?
No decir que Dios cuando nos sana la mitad y después nos sana después la otra mitad, ¿no? No es así, o sea que esa es una especulación, o sea que no saquemos una conclusión tan rápido. Podemos ver ahí, lo que podemos decir correctamente en ese caso es que a veces Dios sana a través de un proceso, ¿no? Interesante, ¿no? Que Jesús sanó en 2 pasos y no de una, ¿no? Y que quedó registrado, de todos los milagros de Jesús, quedó registrado ese milagro en 2 pasos. A mí me llama la atención de los milagros de Jesús, me llama la atención que prácticamente no hizo 2 milagros de la misma forma. Sí. A uno le puso la mano, Claro. a otro le hizo barro, le puso en el ojo, a otro le escupió, a otro de lejos, sin mirarlo siquiera. O sea, Jesús usó Bien tantas formas. creativo. Sí, quizá, no sé, se me ocurre, estoy especulando. Quizás sea porque Dios no quiere que nos atemos a una determinada forma, ¿no? Sí. Que no es la forma lo que determina la forma el milagro. no es lo importante. Y eso es importante, me parece a mí, en estas nuevas tendencias que hay a veces de querer encontrar una especie de fórmula mágica. Sí. Que si agarrás y orás de esta forma y haces esto, vas a lograr estos resultados de parte de Dios. Que son resultados muy buenos y que yo creo que incluso están dentro de la voluntad de Dios, pero esa es el kit de la cuestión cristiana, ¿no? Que no tenemos fórmulas mágicas, que no hay un espacio para druidas y hechiceros y magos que nos puedan venir a acercarnos a Dios o acercarnos el favor de Dios. Otra implicancia del término que dijimos literal, hay que respetar la literalidad de la escritura, es tratarlo como literatura. No tratarlo como un libro de magia o de encantamientos o de frases con contenido místico, ¿no? Sí. Hay personas que leen un texto y dicen, yo tenía un compañero que tenía problemas mentales y él escribió en su devocional, aullad naves de Tarsis. Y él oraba tremendamente acerca de ese texto, aullad naves de Tarsis. Y nosotros decíamos, pero ¿qué significado le está sacando a ese versículo? Bueno, él también tenía don de números, ¿no? Es verdad, y es otro debate que aquí yo lo estoy en angelología, que para ciertos momentos así espirituales, un poco que sabemos que es una lucha espiritual, sí que tenemos pasajes de la Biblia donde podemos cogerlo para poder defender. Es decir, ante una posesión o lo que nos podemos encontrar en algún ámbito muy específico. No es que sea un libro mágico, sino la autoridad y el poder de Dios también es la espada, ¿no? Sabemos que la Biblia también no es la espada para defender. Pero sí que es verdad que no es un libro místico. Por eso a mí me cuesta muchas veces como cuando dicen, no, por la autoridad que Dios me ha dado, o mañana a las 7 de la tarde milagros de la Plaza de Toros, ¿no? Eso yo no lo encuentro en la Biblia, entonces muchas veces, y a mí me ha pasado, y lo cuento un poco como una experiencia, cuando empecé a predicar alguna cosa que me venía, es bueno mirar comentarios y es bueno ver si hay lo que has dicho, se apoya en otros pasajes de la Biblia, en otros versículos, porque no hay nada nuevo inventado, es decir, aquí no vamos a llegar nosotros. Yo me acuerdo, yo prediqué cada cosa que hoy me arrepiento. Sí. Por ejemplo, el pasaje donde Elías pide fuego del cielo. Yo le di una interpretación impresionante a ese pasaje. Yo decía que para que Dios mande fuego hoy en día, tenemos que primero poner un altar. Cada uno tiene que edificar su altar. Tenemos que ponernos nosotros mismos como sacrificio vivo delante de Dios. Y después tenemos que clamar para... O sea que estaba bastante pegado, pero era un invento mío. O sea que hay que tener cuidado. O sea que cuando uno hace un paralelismo así, aunque coincidan los significados, no es eso lo que la Biblia quiso decir, ¿no? Es un pasaje histórico. El pasaje de yo estoy a la puerta y llamo, se ha interpretado muy mal muchas veces. Hay que ver el contexto de Apocalipsis y demás, ¿no?
O por ejemplo, cuando dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Eso no tiene nada que ver con congregarse, eso tiene que ver con hacer una disciplina en la iglesia, ¿no? Y sabemos que aunque haya poco, están obrando en el nombre del Señor, eso significa, ¿no? Y el griego es súper importante, aunque no sepáis, es bueno saber ver alguna palabra, ¿no? Por ejemplo, el texto de que la mujer calle nunca, en griego no es callarse, está mudo, es tranquila. Entonces muchas veces se ha predicado, y no voy a sacar el tema ahí, esa mujer, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Y mucha gente, y sobre todo del área, lo que hablaba antes, la reforma, desde la reforma, ¿no? Y es bueno tener el griego porque, o por ejemplo, voy a poner otro. Cuando está hablando de que Jesús ha resucitado, hay 3 formas verbales en griego desde que lo vio, ¿no? Las mujeres que entraron primeramente dice que lo vieron, ¿no? Vieron la tumba y que estaba vacía. Esa primera forma de ver es ver pero no creen, ¿no? Después cuando llegan los discípulos ven y recuerdan que Jesús les había hablado de que iba a resucitar. Y el tercero es ver y creer porque la han visto, como hace Tomás, ¿no? Lo ve y lo cree porque está delante. Entonces tú dices, mira, son 3 detalles, pero son súper importantes para cuando estás haciendo la exégesis sacar 3 buenas aplicaciones. Sigamos conectados y qué bueno que seas parte de The Branch, una comunidad que sigue a Jesús.